en la pregunta anterior sobre el costo de atención de los pacientes en hospitales públicos. Yo tomaba como parámetro los hospitales privados, pero en los hospitales públicos anda más o menos a 100,000 lempiras por día, o sea que eso es carísimo, eso es carísimo. Y eso dependerá del tiempo de estadía, ¿verdad? Por eso suman millones. Bueno, la propuesta del Consejo de Notables, Patria, a través de su comisión de salud que su servidor coordina, consiste en un abordaje multisectorial del problema, ampliar a lo que ya tiene el gobierno. Y esto involucra la participación principalmente del Colegio Médico de Honduras, el Colegio de Ingenieros de Honduras, el Colegio de Arquitectos de Honduras, el Colegio de Químicos y Farmacéuticos de Honduras, Colegio de Microbiólogos de Honduras, Colegio de Psicólogos de Honduras, empresarios con experiencia en negociación e importación de mercadería desde China, Estados Unidos y Europa. Ya vamos a ir adelante porque esto es importante. Organizaciones gremiales de enfermería, miembros de la Alcaldía Municipal y Universidad Nacional Autónoma de Honduras, ¿verdad? Esto es de suma importancia porque esto da una visión y un manejo integral de la pandemia de una manera muy técnica. Parece ser de que en esto se está fallando en el gobierno, porque no ha involucrado principalmente al Colegio Médico de Honduras, que es el que conoce realmente de los asuntos relacionados con la salud, ¿verdad? ¿Qué información tiene usted sobre las personas que van a los hospitales públicos? En este caso, los hospitales públicos les están dando todo lo que necesitan a los pacientes de COVID, o tienen que ellos de dar de su bolsillo, desembolsarse y pagar todos sus exámenes o hasta su tratamiento. Este es un problema muy serio, porque a mí me ha llegado información fidedigna de que cada persona, sus familiares, por cada persona ingresada ahí en centro COVID, los familiares tienen que gastar de 5,000 a 10,000 lempiras, ¿verdad? En medicamentos y exámenes de laboratorio clínico. Precisamente nuestra propuesta va en el sentido de que los familiares de las personas ingresadas en centros COVID no gasten esta cantidad de dinero, como lo veremos más adelante, ¿verdad? Algo que están exigiendo ustedes también es más transparencia en el manejo honesto y transparente en la compra de equipos biomédicos e insumos para el adecuado manejo de la pandemia COVID-19, con el respectivo control por el Consejo Nacional Anticorrupción y auditorías externas e internas. Eso estamos pidiendo, porque lo que está haciendo falta mucho eso. Ya lo vimos con los hospitales móviles, lo que sucedió es con esa compra a través de Invest H. Entonces definitivamente tenemos una crisis de credibilidad en el gobierno, tenemos falta de liderazgo ético y moral. Faltó, doctor, quizás tomar en consideración a los expertos, a los científicos, para que ellos tomaran algunas decisiones en relación a cómo tratar esta pandemia, porque hemos visto que algunas situaciones relacionadas a la misma se le han salido de la mano al Estado, pues, y al gobierno, hay que mencionarlo. Ese es el grave problema que se está afrontando, porque no se tomó en cuenta al Colegio Médico de Honduras, no se tomó en cuenta a los médicos en el manejo de esta pandemia. Recordemos que el principal problema es médico, y derivado de ese problema médico se derivan los otros problemas, como ser el problema económico, se deriva de esto. Entonces se debió haber tomado en cuenta la opinión de expertos en el campo de la salud, lo cual no se ha hecho definitivamente. Y esta es la gran falla en el manejo de la pandemia por parte del gobierno.
Y estas determinaciones que se están tomando actualmente, ¿cómo las ven ustedes? Porque regresamos a la reapertura económica, ya se habla de un pilotaje, a partir de la próxima semana en el transporte, a partir del 10 de agosto ya se menciona que se estarían habilitando los vuelos nacionales, el 15 los vuelos internacionales, y se dice que van a tomar algunas medidas para evitar el aglomeramiento de personas. Quiere decir que estas medidas que tenemos actualmente hasta este domingo se estarían acabando a partir de la próxima semana. Bueno, estas medidas no van a resultar suficientes mientras no se dé la debida atención médica a las personas que están afectadas por COVID-19, porque al haber más personas enfermas, pues van a contagiar a mayor número de personas, sobre todo en sus hogares. Cuando llevan el virus a sus hogares, allí contaminan a casi todo el núcleo familiar. Se han hecho estudios y se calcula que el 45 a 50% de los contagios suceden en los hogares. Entonces hay que ponerle mucho cuidado a esto. Por lo tanto, hay que resolver el problema de salud de los pacientes en los triajes y en los hospitales, lógicamente, y en las zonas en los centros de estabilización. Para esto se requiere lógicamente un planeamiento y organización de estrategias a corto y mediano plazo, proponemos nosotros, pues, para mejorar la situación de la salud hondureña en el marco de la pandemia COVID-19. Dichas estrategias deben ser planificadas a nivel departamental, tomando en consideración las características demográficas y económicas e infraestructurales de cada departamento del país. Aquí es donde a nivel departamental juega un papel muy determinante las comunidades. Hay que tomar en cuenta la gestión de las alcaldías para el manejo de esta pandemia. De lo contrario, no vamos a poder avanzar en la solución del problema, ¿verdad? Para esto proponemos nosotros realizar un censo con cada gremio de salud para determinar la cantidad de recursos humanos disponibles para contratación inmediata en apoyo a cada departamento del país. Tenemos un problema con este asunto del personal, ¿verdad? Porque no se ha hecho esto. Todos los triajes pues requieren de personal calificado para que puedan prestar atención médica a los pacientes. Se debe eficientar el manejo de los centros de triaje y unidades estabilizadoras ya montadas y que actualmente están funcionando mientras se logra el montaje de nuevas unidades, ¿no? Se debe dotar a los centros de triaje y unidades estabilizadoras de laboratorios móviles con personal técnico para su manejo con los respectivos reactivos para realizar exámenes básicos por COVID-19, equipo de rayos X portátil y generadores modernos de oxígeno de bajo flujo. Fíjense que esto es muy importante porque las personas que van a solicitar atención están gastando en exámenes de laboratorio y exámenes y medicamentos. Entonces es importante que no gasten en exámenes básicos que se le pueden hacer fácilmente con estos laboratorios móviles, que no son tan caros y perfectamente se pueden equipar rápidamente todos esos centros de estabilización de pacientes, al igual que los triajes mismos, ¿verdad? Hay plantas de oxígeno que no se encuentran, o sea, se encuentran guardadas. ¿Qué pasa con ello? ¿Dónde están? El hospital Mario Catarino Rivas tiene una planta de oxígeno que no se ha puesto a funcionar, ¿verdad? Pero eso ya desde hace mucho tiempo. En esta emergencia debió haberse puesto a funcionar porque se requiere más cantidad de oxígeno. Por ejemplo, en el último semestre, este semestre de este año, primer semestre de este año, se han gastado aproximadamente 10 millones de lempiras en compra de oxígeno.
Entonces, si hubiera ahorrado ese dinero, gran parte de ese dinero, si el Hospital Mayo Caterino Rivas, por ejemplo, tuviera una planta generadora de oxígeno. También los centros de estabilización ocupan proporcionar oxígeno, por lo tanto ahí se deben tener plantas, aparatos generadores de oxígeno, ¿verdad? Para pacientes que requieren oxígeno a bajo flujo, lo mismo en los centros de triaje, ¿verdad? Dentro también de las estrategias que se deben tomar, se debe realizar un adecuado seguimiento de los pacientes manejados de manera ambulatoria en los centros de triaje de la siguiente manera: citar de manera presencial para el control clínico laboratorial según sus características o evolución. A los pacientes de la tercera edad con factores de riesgo asociados se les debe citar cada 48 horas hasta ser dados de alta. Pacientes con factores de riesgo asociados y con buena evolución, citarlos cada 4 o 5 días hasta ser dados de alta. Atender en cualquier momento a cualquier paciente que presente signos de alarma, ¿verdad? También otro punto que ustedes estaba viendo que es bastante interesante, que están pidiendo un censo al gremio de salud. ¿Actualmente no lo tienen? Pues parece ser que no lo tienen. Parece ser, ese es uno de los problemas que se está afrontando en el manejo de esta pandemia. Nosotros lo estamos proponiendo, ¿verdad? En esta propuesta, que puede, si se toma en cuenta, puede ayudar mucho. ¿Consideran que lo que se dio con esta pandemia fue un aprovechamiento y no una solución para poderla contrarrestar? Ha habido algo de eso, Entonces se ha tratado de sacar alguna ventaja, ¿verdad? Algunos inescrupulosos han participado en ello y han afectado económicamente al Estado hondureño. Vemos el caso de la compra de los hospitales móviles, donde se gastaron más de 1.200 millones de lempiras y no sabemos realmente si van a venir o no van a venir el resto de estos hospitales. Y los que vinieron parece ser de que vinieron incompletos y va a ser difícil que los instalen rápido como se pretende. Probablemente los logren instalar desde un par de meses y bueno, ya no van a servir de mucho o van a servir de muy poco. Nosotros, entre otras cosas, estamos también pidiendo que se ponga a disposición inmediata ambulancias debidamente equipadas para el traslado de pacientes de los triajes y unidades estabilizadoras a los centros de atención de mayor complejidad. Miren, este es un problema porque los pacientes llegan con poco dinero, con dificultades y después tienen que trasladarse a los centros de estabilización y esto no es justo. El Estado debería proporcionarles ese traslado. Lógicamente los pacientes que están muy afectados, pues entiendo yo que tendrán que les están proporcionando un servicio de ambulancia. Eso sería lo lógico, pero realmente no sé exactamente si eso se está haciendo. Es más, el servicio y la facilidad debe ampliarse para subrogar servicios de taxis para el traslado de los pacientes a su hogar respectivo una vez que sean atendidos en los centros de triaje o sean dados de alta en las unidades estabilizadoras. Doctor, esto vendría a darle una oportunidad de... Brevemente, ¿cuáles serían las conclusiones para poderle hacer llegar este mensaje a quien corresponda para que pueda ser tomado en consideración? Bueno, las conclusiones estarían en que
habría que entrar en contacto con el gobierno, presentarles las propuestas para que vengan a ayudar un poco en el manejo de los pacientes afectados por COVID-19, ¿verdad? Y se deben optimizar al respecto el manejo en unidades estabilizadoras y abrir un mayor número de unidades asistenciales para dar manejo temprano a pacientes que presenten factores de riesgo por enfermedades crónicas descompensadas y que requieran vigilancia constante, ¿verdad? Y hay que dotar a las unidades de triaje y estabilizadoras con un cuadro básico de medicamentos para el tratamiento de los pacientes. Imagínense ustedes que lleguen con la esperanza de obtener los pacientes, de obtener tratamiento, y sin embargo solo se les da la receta, y por esa razón es que ellos terminan gastando 5,000 a 10,000 lempiras, y eso significa mucho dinero para una familia muy pobre. Además, cada hospital de área en los 18 departamentos del país debe contar con una planta, como decíamos, generadora de oxígeno con capacidad según la demanda del centro asistencial, la cual sea capaz de suministrar suficiente oxígeno para ser utilizado en grandes volúmenes y que a su vez sirva para el relleno de tanques de oxígeno utilizados en los centros de triaje y unidades estabilizadoras en cada departamento. Y en los hospitales de área que no cuenten con suficientes especialistas en medicina interna, se debe facilitar técnicamente la realización de interconsultas por telemedicinas a especialistas en otras ciudades del país. Esto es muy importante porque tenemos déficit de médicos especialistas. Entonces hay que utilizar la tecnología para poder obtener esa opinión calificada de un especialista en medicina interna. Se debe realizar también un manejo diferenciado de la pandemia COVID-19 en todas las regiones especiales del país con difícil acceso, como el departamento de Gracias a Dios, la zona fronteriza, las islas de la Bahía, dotándolos de generadores de oxígeno, laboratorios móviles y equipos de rayos X portátiles manejados por sus técnicos respectivos. Doctor, se nos acaba el tiempo, tenemos que hacer una breve pausa comercial. Agradecemos que nos haya brindado pues su tiempo, quedaron varias cositas, esperamos tenerlo pronto nuevamente en el noticiero para continuar ahondando a profundidad con esta crisis que se está viviendo. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, muy amable.